Hola, mi nombre es Fabiola Rivillaga Hurtado y soy estudiante de la Maestría en Matemática Educativa del PROME. Va a ser un gusto para mí compartir con ustedes los avances en la investigación de tesis que realizo y cuyo tema gira alrededor de las concepciones que los estudiantes de ingeniería construyen alrededor de la figura de la profesora de matemática, dentro del marco de este cuarto Congreso Matemático Educativa del PROME. ¿De dónde surge la idea de hablar de qué piensa el estudiante sobre la profesora de matemática? He sido profesora de matemática en los niveles desde secundaria hasta universidad desde hace 22 años y a lo largo tanto de mi vida como docente, así como en mis años de estudiante, me encontré con un fenómeno bastante peculiar. Durante mi carrera, de hecho estudié algunos años de ingeniería y después la licenciatura, durante ambas carreras solo tuve 3 profesoras de matemática o ciencias exactas, si consideramos estadística como parte de matemática, únicamente 3. Cuando comencé a dar clases, la idea de los profesores no, la idea de los padres de familia, en cuanto me veían y se llegaban a presentar conmigo, los padres de mis primeros alumnos, era preguntarme qué curso yo daba. Me preguntaban si daba inglés, si compartía idioma español, si trabajaba arte, cualquier otra cosa pasaba por sus cabezas menos matemática. Y cuando yo les contaba que iba a ser profesora de matemática o de física, el rostro era de sorpresa. No identificaban a una jovencita con la enseñanza de matemática y de física. Lo mismo ocurrió en la universidad, con la que doy clases ahora, en formación de profesores. ¿Cuándo comencé? En la primera reunión de docentes me preguntaron si yo iba a compartir en el profesorado de inglés o si iba a dar algún curso humanista. Mis estudiantes en la universidad también. ¿Qué curso iba yo a compartir con ellos? Era sorpresa que fuera a darles cálculo o que fuera a trabajar con ellos trigonometría o algún curso de ciencia exacta. ¿Y esto a qué se deberá? Es bueno recalcar que en Guatemala el machismo es o la discriminación por género, más bien, más allá del machismo, es uno de los problemas arraigados contra los que tanto leyes como organizaciones, como la educación actual está tratando de luchar, aunque sea de manera formal. Sin embargo, me da la impresión de que hay ciertas cargas socioculturales que no son tan fáciles de vencer. De hecho, hice un sondeo de documentos y el reporte del CINDA 2016, el Centro Interuniversitario de Desarrollo, con sede en Chile, reporta que para el año 2013, de los más de 41,000 estudiantes guatemaltecos involucrados en ciencias exactas o naturales, más de 21,000 eran mujeres. Eso quiere decir que más de la mitad de la población que se prepara en ciencia pertenece al género femenino. Eso quiere decir que hay equidad de acceso a la educación. Entonces, ¿por qué no hay más profesoras enseñando ciencia? Y en mi caso, ¿por qué no hay más profesoras enseñando matemática? Bueno, vamos punto por punto. En primer lugar, este va a tener que ser un estudio con enfoque de género, puesto que yo estoy tratando de identificar si existe un patrón que limita el acceso a las mujeres a las cátedras de matemática. Entonces, definamos género. Voy a hacer referencia a Grañeras en un trabajo del 2012, cuando habla que el, el, el enfoque de género debe referirse a las actitudes de la sociedad y de la comunidad con relación a una persona en función de sus características biológicas, de si es hombre o mujer. Cualquier actitud o cualquier manifestación no física hacia una persona debida a su origen biológico es un problema de género. Partiendo de eso, empezamos a hacer una revisión de literatura alrededor del tema género y matemática. En el mundo entero, y no en Latinoamérica, se identifica la matemática como una ciencia masculina. No una niña no pertenece al estudio matemático. A las niñas siempre se les va a identificar con arte, con humanidades o con cuestiones que tengan más que ver con la estética y con la habilidad manual y no tanto con el talento académico. De hecho, investigaciones como la de Ramtu en el 2014, quien acompañó a un grupo de estudiantes de primaria, dejan ver cuestiones bien dolorosas. Y esto no es solamente en Latinoamérica. En el mundo, los profesores privilegian el aprendizaje matemático de los jovencitos, aun y cuando estos jovencitos no fueran dedicados o aplicados, porque se les considera talentosos.
Mientras que si una niña obtiene buenos resultados o es bien evaluada en matemática, es debido únicamente a su esfuerzo, a su dedicación y a su aplicación. A la hora de enfrentar un problema, el profesor prefiere dar las explicaciones al estudiante hombre y asignar la tarea de poner bonito el trabajo a la estudiante mujer. Si eso es bien doloroso, pero eso nada tiene que ver con qué se piensa de una profesora, solo nos ubica dentro del contexto de que se tiende a ver hombres desempeñándose correctamente en matemática. ¿Y profesores? ¿Profesoras? ¿Qué hay en el mundo alrededor? De hecho, encontré un solo estudio. En el Congreso, en el ICME del año 2015, Leder dirigió un panel en el que participó una investigadora mexicana de apellido Trigueros. Este panel era sobre discriminación por género en matemática y una revisión de la situación actual. Trigueros apuntaba a algo importantísimo en la más grande universidad mexicana. Menos de la tercera parte del profesorado está ocupado por mujeres. Si eso ocurre en México, ¿cómo no va a ocurrir en Guatemala? ¿Pero a qué deberá? Sin embargo, habiendo sido mi experiencia adversa a la presencia de mujeres en matemática, corro un riesgo como investigadora, al que Dewar apunta en su tesis del 2012. No debemos dejar que nuestra experiencia como mujeres y el haber sufrido nosotros algún tipo de discriminación como mujeres nos afecte a la hora de percibir la situación real dentro del salón de clases o dentro de nuestras investigaciones. Para evitar esto, vamos a recurrir a un instrumento que está terminándose de diseñar en este momento y cuyo proceso voy a compartirles, que permita ver tanto emociones como sentimientos como actitudes alrededor de la figura de la profesora de matemática y cuyos aspectos no estoy construyendo yo desde mi experiencia. Bueno, ¿en qué parte de mi tesis estoy? Ya estoy realizando el trabajo de campo. Para este trabajo de campo, como les comentaba al principio de la disertación, estoy realizando un estudio con enfoque de género. Los estudios con enfoque de género usan metodologías cualitativas que van desde observaciones no participantes, grupos de enfoque, entrevistas y la administración de escalas de actitud. En mi trabajo yo voy a aplicar una escala de actitud y después realizaré observaciones no participantes a distintas clases impartidas tanto por hombres como por mujeres. ¿Qué es eso de una escala de actitud? Una escala de actitud es un instrumento cualitativo que de alguna manera pretende medir o asignar una escala de valor a las actitudes que se manifiestan alrededor de un fenómeno. Para su construcción estoy guiándome por el documento de Morales, un documento del 2013 que se llama Elaboración de cuestionarios y escalas de actitud. Una escala de actitud mide entonces, no mide en realidad, sino que asigna un valor, porque las actitudes no pueden ser medibles, asigna un valor tipo test, de estos tests que son populares y que permiten que nosotros digamos qué tanto nos gustó, qué tanto nos disgusta algo. Y su elaboración debe contar con esos tres componentes: sentimientos, emociones y actitudes propiamente dichas. Para elaborar esta escala, recurrí primero a un formulario de Google y lo tiré públicamente a través de mis redes sociales, de modo que personas conocidas o desconocidas, porque estaba de libre divulgación, me proporcionaran la opinión que tienen acerca de profesoras de matemática. Fue tremendo, recibí de todo, desde recibir cosas muy bonitas como que la profesora de matemática es más dedicada y tiene más paciencia con sus estudiantes, hasta recibir opiniones como que no importa cuánto estudie, siempre sabrá menos que el profesor, o cuesta más respetarlas que a un hombre, o alguna de las más ofensivas. Depende del momento del mes, su equilibrio emocional. Es decir, esto me lo dieron a mí personas, fueron más de 50 personas quienes contestaron la encuesta y me ofrecieron estas impresiones. A partir de ellas elaboré un primer documento, una primera escala de actitud. Morales pide que estas escalas se validen administrándolas a por lo menos una persona por opinión.
Yo incluí 30 opiniones y la escala la respondieron 33 personas. 2 personas no la respondieron completa, por lo tanto no pude tomar en cuenta esas 2 escalas dentro de mi estudio. En estas 31 sí conseguimos descubrir que no había una sola de las opiniones que estuviera sesgada o que dirigiera al público hacia una única respuesta. En todas las opiniones obtuvimos mediciones que iban desde 1 para cuando se está en completo desacuerdo hasta 5 cuando se estaba en completo acuerdo. Cuando hablo de completo desacuerdo, completo acuerdo, no me refiero a que sea absoluto, porque no existe un absoluto desacuerdo o un absoluto acuerdo cuando se habla de, por ejemplo, el desempeño de una maestra dentro de una clase. Pero sí, por ejemplo, cuando una de las opiniones es prefiero recibir clases con un profesor. Ahí sí había quienes estaban de acuerdo, quienes estaban en desacuerdo, pero a la hora de platicar conmigo me decían, pues si me da una maestra y es buena, igual la recibo, para darles un ejemplo del tipo de respuesta que obtuve. Entonces, pues satisfactoriamente me quedo con ese instrumento y estoy lista para empezar la última fase del trabajo de campo. La recomendación de Morales es que cuando se haga la recolección de datos, ya formal, ya fuera de la validación, se administre por lo menos a 10 personas por opinión vertida dentro del instrumento. Eso quiere decir que si yo tengo 30 opiniones diferentes dentro de mi instrumento, deberé ir a 300 personas cuando menos. Cuento ya con la autorización, afortunadamente, de la universidad privada más joven que funciona en la ciudad, de la universidad privada más antigua que funciona en la ciudad y de la universidad estatal, de la Universidad de San Carlos. Ya hice una primera visita a la Universidad de San Carlos y me dejó con la boca abierta, se los puedo contar así. En la Facultad de Ingeniería hay 74 personas dentro del cuerpo docente. De esas 74 personas, 10 son mujeres. Y de esas 10, ninguna sola imparte cursos de matemática o estadística. Lo que me hace pensar que lo que los muchachos me digan a partir de sus ideas sobre profesoras de matemática podría estar relacionado con el hecho de que no haya profesoras de matemática en la universidad. Me da mucha pena, y sobre todo siendo una universidad que ha privilegiado las luchas sociales. Pues de momento, aquí es como voy. Espero en una próxima oportunidad compartirles en qué terminamos. El propósito final del estudio de tesis es que de las respuestas sobre la actitud de los estudiantes, tanto en universidades públicas como en universidades privadas, consigamos hacernos una idea de qué piensa la sociedad de Quetzaltenango, la comunidad quetzalteca, respecto a la profesora de matemática, y quizás esto nos permita conducirnos a tomar acciones y a realizar actividades que privilegien más presencia de la mujer dentro del área de las ciencias exactas. Muchas gracias.